Bueno, vamos a compartir pantalla, entonces. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, flexión es uno de los ensayos que se le hace, otro de los ensayos que se le hace a los materiales, también como el ensayo de tracción o de dureza, para conocer las características del material. Y también es un ensayo que se le hace cuando, por ejemplo, tenemos un material frágil donde no se lo puede a ese material ensayar a tracción, porque al ser un material frágil, cuando ponemos la probeta, la ponemos que la agarran las mordazas rompen el material y por lo tanto no se puede realizar el ensayo, ¿sí? En ese caso, entonces, lo que hacemos es hacerle un ensayo de flexión, ¿sí? Para conocer las características. Bueno, ¿en qué consiste el ensayo de flexión? ¿Se acuerdan como cuando habíamos visto en las primeras clases que los ensayos que se le podían realizar a los materiales eran ensayos de tracción, compresión y flexión y corte? Bueno, nosotros no vamos a ver ensayos de corte. Bueno, el ensayo de flexión se le hace a lo que se llama una viga, ¿sí? Es decir, ¿qué es una viga? Una viga es como una probeta, o sea, en realidad, cuando se hace el ensayo de flexión, se la lleva a hacer una probeta, donde la viga tiene una longitud más larga que ancha, ¿sí? Y más larga que de profundidad, ¿sí? Esta viga se la hace justamente para poder realizar este ensayo que es de flexión. Si tenemos un poquito de tiempo, después vamos a ver un video de cómo se realiza el ensayo. Bueno, lo que vamos a ver entonces es el concepto de flexión. Vamos a ver el ensayo y vamos a hacer ejercicios prácticos de flexión. Bien, el concepto. Bueno, en ingeniería entonces se le denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural, como les decía recién, ese elemento es más alargado que profundo o de alto, ¿sí? De espesor, y se lo hace el ensayo en la dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término alargado se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras dos, como en este caso, y a eso se le denominan, como yo les decía en un principio, se le denomina vigas. Estas vigas están diseñadas para trabajar principalmente a la flexión, ¿sí? Bueno, y este ensayo de flexión, además, se lo puede extender a elementos estructurales superficiales como placas y láminas. Bueno, habíamos visto entonces que los ensayos que se le hacían a los materiales, además, podíamos ver el ensayo de tracción, que es el ensayo que nosotros ya vimos. Estos ensayos son ensayos, acuérdense, a la rotura del material, ¿sí? El ensayo de tracción, el ensayo de flexión, el ensayo de compresión, son ensayos que se hacen en las máquinas hidráulicas, o máquinas universales, como las quieran llamar, y se llega hasta la rotura del material. En el caso del ensayo de dureza, acuérdense que ya lo habíamos visto la semana pasada,
en dureza uno podía sacar la pieza que quería saber qué dureza tenía, ensayarla y volver a colocar a esa pieza que siga en uso, porque el daño que se lo hacía era un daño mínimo donde se podía, en algunos casos, se podía seguir utilizando la pieza, ¿sí? Además, también existía esa posibilidad de que uno le hacía el ensayo de dureza y podía hacer podía sacar cuánto valía la tracción mediante este ensayo de dureza, ¿sí? Bueno, habíamos visto entonces que el ensayo de tracción era cuando se le aplicaban dos fuerzas que estaban en la misma recta de acción, pero con sentidos diferentes, y por supuesto esos sentidos eran provocaban el alargamiento de la pieza. En el caso de compresión, decíamos que era también dos fuerzas que eran colineales, que eran de sentido contrario, pero esas fuerzas provocaban un achicamiento de la pieza, ¿sí? Bueno, en el caso de flexión, lo que tenemos entonces es esto, es una viga, a esto le llamamos una viga o probeta, ¿sí? Donde fíjense que el eje longitudinal de la probeta es mucho más largo que lo que tenemos de espesor, y también lo que vamos a ver lo que tenemos de profundidad, ¿sí? Porque en realidad el ensayo consiste en aplicarle una carga a esa viga, y lo que va a producir aplicando esa carga es una deflexión, que lo van a ver ustedes en los ejercicios, que dice deflexión o flecha, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a tener es una deflexión, y dependiendo del material que estemos ensayando, vamos a encontrar que esa fuerza termina rompiendo la pieza o no. Bueno, cuando sometemos a flexión a una pieza alargada, una parte de la sección está sometida a compresión, mientras que la otra parte está sometida a tracción, existiendo una fibra que se le llama eje neutro, ¿sí? Vamos a ver acá en el pizarrón, vamos a dibujarla. Y lo que tenemos, ¿sí? Es lo que veíamos recién, es que tenemos una viga, esa viga va a estar sometida a una carga, a una fuerza, va a tener dos apoyos, ¿sí? Bueno, y lo que nosotros podemos considerar en esta viga es que tenemos un eje imaginario, ¿sí? Ese eje imaginario pasa por el medio de la viga y se llama eje neutro, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tener ese eje imaginario en la viga, donde cuando le producimos la flexión, lo que va a pasar es lo que está diciendo, lo que está pasando acá, ¿sí? Que se va a producir una flecha, vamos a ver si lo puedo dibujar, porque esto es una cuestión. Bueno, ¿sí? Lo que se va a producir entonces es esa flexión que le está produciendo, donde, fíjense, lo que va a haber acá va a ser una flecha o una deflexión, como lo quieran llamar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿O qué es lo que está pasando con esa viga? Lo que está pasando es que
por encima del eje neutro que nosotros tenemos, por encima del eje neutro, lo que se va a producir va a ser compresión. Y por debajo del eje neutro, lo que van a estar pasando, las fibras por debajo del eje neutro, van a estar traccionadas. Entonces, cuando se produce flexión, decimos que las fibras que están por encima de ese eje imaginario que llamamos eje neutro, las fibras que están por encima de ese eje van a estar comprimidas y las fibras que estén por debajo de ese eje van a estar traccionadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. No, profe. ¿Es un sigma, No, profe, profe. ahí el símbolo ese? Ese no, ese es el símbolo de la deflexión, ¿sí? Que es el delta. Ya les voy a sacar una foto y se las voy a mandar. Es el símbolo de la deflexión, ¿sí? Eso es lo que se deforma, esa deflexión es lo que se deforma la pieza, la viga, cuando estamos provocando justamente la fuerza esa que estamos provocando, ¿sí? Bien. El ensayo de flexión se realiza en los materiales para poder establecer la resistencia de hacia este esfuerzo, ¿sí? El cual es importante para poder caracterizar al material y poder establecer si es apto para resistir de manera apropiada esta solicitación. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un ensayo de flexión? Bueno, ustedes habrán visto, necesitamos una prensa. Hay prensas que pueden hacer ensayos de tracción, pueden hacer ensayos de compresión y también están habilitadas para hacer ensayos de flexión. Hay otras prensas que solamente pueden hacer un tipo de ensayo, como por ejemplo el de compresión, ¿sí? Eso depende de la prensa. No todas las prensas pueden realizar los 3 ensayos. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? Los 2 apoyos, ¿sí? Esto es importante porque lo que nosotros vamos a necesitar, esos 2 apoyos, para que cuando apliquemos la carga, la probeta se rompa entre esos 2 apoyos, ¿sí? Y bueno, por supuesto, la celda de carga, que ya habíamos visto que la celda de carga era el que traducía la presión que está ejerciendo la prensa, la traducía en fuerza. Por lo tanto, la celda de carga era el display que me decía cuál era la fuerza que se estaba aplicando. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces, volvemos a ver la prensa, fíjense, esta es la viga, que era lo que yo les decía, este largo es mayor, es mucho mayor que lo que es el espesor o la profundidad, ¿sí? Esta es la característica de las probetas para este tipo de ensayo de flexión. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un esquema de la probeta, donde tenemos la separación de los apoyos, ¿sí? Esta separación de los apoyos. Tenemos la fuerza que se le aplica, la carga que se le aplica, y en este caso vemos que tenemos, cuando se aplicó la carga, la probeta empieza a flexionarse, y cuando empieza a flexionarse, le provoca esta flecha que ustedes ven acá, que es esta deflexión, que también lo van a ver como deflexión, que es lo mismo, que es lo que le está provocando esa carga, ¿sí? ¿Qué sacamos como resultado del ensayo? Bueno, podemos calcular la resistencia a la flexión o podemos calcular el módulo de elasticidad, ¿sí? El módulo, perdón, de flexión. Ahora bien,
Yo les dije recién de que nosotros es un ensayo que se lleva hasta la rotura del material, es decir, que cuando nosotros ensayamos esta probeta, este material va a tender a romperse y nosotros llegamos hasta la rotura del material. Pero puede suceder que el material que nosotros estemos ensayando no termine rompiendo, como por ejemplo pueden ser los polímeros. Hay algunos polímeros donde si nosotros por más carga que le apliquemos, ¿sí? Por más carga que apliquemos a ese material se va a ir flexionando, se va a flexionar, pero no va a terminar rompiendo, ¿sí? Se va a terminar partiendo. Bueno, cuando estamos tratando entonces con un material como ese, como un polímero que no termina rompiendo, lo que nosotros vamos a sacar entonces es, de acuerdo a la fuerza que estamos aplicando, cuál va a ser la deformación o la deflexión máxima. Es decir, si yo necesito que ese polímero tenga una flecha que sea de determinado tamaño y no pase de ese tamaño, entonces voy a poder averiguar cuánto es la fuerza que tengo que aplicar para que esa flecha sea de ese tamaño y únicamente de ese tamaño, ¿sí? Eso es una de las cosas que puedo averiguar en el caso de que el material no se me rompa, o otra de las cosas que puedo averiguar es, para una determinada fuerza, cuál va a ser la deflexión que voy a tener, ¿sí? Porque entonces veré si para esa fuerza que le estoy aplicando, cuánto se me va a deformar esa pieza, ¿sí? Esos son los datos con los que puedo jugar en el caso de que la probeta no llegue a la rotura. En todos los otros casos, si la probeta llega a la rotura, bueno, llevaré el ensayo hasta la rotura. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Decíamos entonces que el ensayo que podíamos sacar era el ensayo resistencia a la flexión o el módulo de flexión. Y estos ensayos, bueno, ya habíamos visto que consisten en aplicar una carga centrada. Acuérdense siempre que cuando estamos haciendo un ensayo de tracción, compresión o flexión, la carga que se le aplica es una carga gradual, nunca es una carga dinámica, o sea, una carga que sea de choque, ¿sí? Por eso que se llaman ensayos que son cuasi estáticos, porque la velocidad de carga es una velocidad que está determinada, y acuérdense siempre que está determinada de acuerdo a la norma que estamos usando, ¿sí? Bueno, esto va generando una deformación, y según el tipo de materiales, como les decía recién, van a ser materiales o que se van a romper, o materiales que no van a romper, y por lo tanto sacaremos datos, como les decía recién, o de fuerza o de deformación, que son los que vamos a necesitar. Bueno, la pieza a ensayar no debe presentar ningún tipo de debilidad y debe poseer sus contornos lisos. Acuérdense que cuando habíamos visto los ensayos de dureza, justamente lo que decíamos era esto, ¿no? Que la pieza tenía que tener un tratamiento, la probeta tenía que tener un tratamiento para poder realizar ese ensayo. Bueno, ¿cómo calculamos la resistencia a la flexión del ensayo? Bueno, lo hacemos como anteriormente habíamos visto que la tensión de tracción o la tensión de compresión, cualquiera de las dos, es igual a la fuerza que estamos aplicando, a la carga que estamos aplicando, dividido el área.
En el caso de la resistencia a la flexión, lo que hacemos es dividir la resistencia a la flexión, va a ser igual al momento máximo de flexión dividido el momento de inercia de la pieza, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una pieza, una viga, como la que veíamos recién, que era una viga rectangular, el momento de inercia de una viga rectangular va a ser determinado. Por ejemplo, el momento de inercia de un rectángulo, yo no sé si eso ustedes lo habrán visto en física o en estabilidad, si lo están viendo, pero el momento de inercia de un rectángulo es base por altura al cubo sobre 12. Ese es un cubo, lo voy a poner más grande para que lo vean. Este es un 3, ¿sí? Porque el momento de inercia está en metros cúbicos, metros a la cuarta, perdón, centímetros a la cuarta, milímetros a la cuarta o pulgadas a la cuarta, ¿sí? Por eso es un 3, es base por altura al cubo sobre 12. Ese es el momento de inercia de un rectángulo. Ahora, si nosotros estamos ensayando una viga circular, ¿sí? El momento de inercia de una viga circular cambia. Y por lo tanto, el momento de inercia de un círculo es pi por radio a la cuarta, fíjense que esto me queda en metros a la cuarta, centímetros a la cuarta, pulgadas a la cuarta, sobre 4, ¿sí? Bueno, si digo que el momento de un rectángulo, porque decíamos que la resistencia a la flexión es igual al momento sobre el momento de inercia, ¿sí? Si había un profesor que nos decía, siempre nos decía una fórmula mnemotécnica que decía que el sigma de flexión era igual a m sobre w, ¿sí? Siendo m el momento de la flexión y w el momento de inercia de la pieza, ¿sí? Entonces siempre nos acordábamos de la fórmula porque era espejo, m sobre w o m al revés, ¿sí? Era una forma de acordarnos de a qué era igual la resistencia a la flexión. Bueno, entonces decimos que el momento de un rectángulo, ¿sí? Es igual a fuerza por la longitud sobre 4. Si yo coloco esto como momento del rectángulo y coloco el momento de inercia, que es b por h al cubo sobre 12, terminaré diciendo entonces que la tensión de flexión de un rectángulo o de una viga rectangular es igual a 3 por la fuerza por la longitud sobre 2 veces b por h al cuadrado. ¿Sí? Si sacamos la tensión de flexión de una circunferencia, de un círculo, ¿sí? Decimos entonces que el momento de un círculo es F por L sobre 4, ¿sí? Donde si ponemos el momento de inercia del círculo acá abajo, decimos que es pi por r a la cuarta sobre 4. Si despejamos, nos queda que la tensión de flexión de una viga circular va a ser igual a la fuerza por la distancia L dividido pi por el radio al cubo, ¿sí? Bueno, fíjense, si nosotros acá tenemos, en el caso de una viga rectangular, tenemos, lo voy a poner más grande para que lo vean,
si tenemos una viga rectangular, tenemos acá fuerza que puede estar en newton, por ejemplo, L puede estar en milímetros, y acá tenemos B que está en milímetros, H que está en milímetros cuadrados, por lo tanto tenemos acá newton por milímetros dividido milímetros al cubo. Si simplifico el milímetros con milímetros, me queda que la tensión de flexión es igual a newton sobre milímetros cuadrados. Lo mismo sucede acá. Milímetros con milímetros al cubo se me simplifican y me quedan newton sobre milímetros cuadrados. Por lo tanto, la tensión sigue midiéndose, como en el caso de tracción o en el caso de compresión, sigue midiéndose en newtons sobre milímetros cuadrados, que podemos hacer que sea igual a megapascales, o libras, si estamos hablando de las unidades inglesas, libras sobre pulgadas cuadradas, que es igual a PSI, o kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bueno, vemos entonces que la resistencia a la flexión, ¿sí?, es igual a lo que habíamos visto, 3 veces la fuerza por la longitud dividido 2 veces W por H, siendo W el ancho, ¿sí?, el ancho, y H la altura o el espesor, ¿sí? Esto, acuérdense, que es válido para una viga rectangular. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta L, tenemos que tener cuidado con L, porque uno puede llegar a pensar que esta L, ¿sí?, es la longitud de la viga, y en realidad esta L es únicamente la separación entre los ejes de los apoyos, ¿sí? Porque en realidad la que está sometida a la carga, a esta carga, es esta distancia que es la separación entre los apoyos. Esta otra distancia que sobra, que está fuera de los apoyos, en realidad no está soportando ninguna carga. Por eso es que en la fórmula lo que es la L que corresponde, la distancia que corresponde, es la distancia entre los apoyos. Así que tienen que tener cuidado porque cuando ustedes vean un ejercicio, van a ver que en ese ejercicio le van a dar el ancho de la viga, el espesor de la viga y le van a dar el largo de la viga, ¿sí? Otro dato que le van a dar va a ser la separación de los apoyos, ya sea que lo tengan que calcular o lo tengan como dato, ¿sí? Cuando yo lo pongo en esta fórmula, la distancia que pongo es la distancia de la separación entre los apoyos. ¿Está claro? En el caso del módulo de flexión, habíamos dicho que el módulo de flexión era igual a L al cubo por F. Permítanme verificar esto. Una cosita. Dividido 4 veces el ancho por el alto al cubo por la deflexión. Recordando que la deflexión es la flecha o la deformación que se me produce cuando aplico la carga. ¿Sí? Bien. Vuelvo a tener L, ¿sí? Y la L que coloco es la distancia entre la separación de los apoyos. Recuerdo que esa distancia es la que verdaderamente está sometida a la flexión, no la otra que queda en voladizo. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? esa M ahora no es del momento, entonces. No, este es el módulo de flexión.
Bien. ¿Sí? Por eso dice M de flexión, no es momento, sino es módulo de flexión. ¿Sí? Profe, una pregunta. Que ustedes pueden ponerlo como módulo de flexión, ¿sí? Porque en realidad no tiene una nomenclatura, y aparte la nomenclatura mucho no importa, lo que importa es que tenga claro que cuando estoy utilizando esta fórmula, estoy sacando el módulo de flexión, y cuando estoy utilizando esta fórmula, estoy sacando la resistencia a la flexión. Sí, te escucho. A mí no me quedó claro qué es la deflexión. Bien. ¿Qué es la deflexión? La deflexión es, si vos tenés, por ejemplo, vamos a volver a, acá no figura, a ver si está acá, acá. Vos tenés esta viga o esta viga, ¿sí? Esta viga, que es la misma que esta. Lo que tiene esta viga es un eje neutro que pasa por el medio de la viga. Todo lo que está por encima de ese eje neutro supuesto está comprimido, todo lo que está por debajo está traccionado si la carga la estás colocando como está acá. Si la carga la colocas por acá abajo, va a ser exactamente al revés, ¿sí? Bien, si vos le aplicás la carga, lo que vas a tener, lo que va a pasar con la viga es, espérenme un minutito, espérenme un minutito. ¿Por qué están poniendo el nombre y el legajo? Les pregunto. Debe ser para la asistente, ¿verdad? Sí, no, pero la asistencia, yo les voy a decir cuándo lo tienen que poner, ¿sí? Yo se los voy a decir cuándo, así que no le sigan poniendo, les voy a pedir por favor. Me parece, profe, que se están confundiendo con el profe del teórico, porque él nos hace entrar y poner el legajo, pero me parece que se están Claro. equivocando. Claro. Sí, no lo pongan, porque cuando yo les diga, cuando yo los autorice a ponerlo, lo van a poner. Porque si no, esto es una cuestión de que, para que ustedes estén atentos. ¿Por qué? Porque mucho, y esto está sucediendo lamentablemente con estas clases virtuales, que ponen el legajo y se van, dejan conectado, por supuesto, y se van. Y eso se demuestra porque cuando uno hace una pregunta siempre responden los mismos, los que están atentos, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo estuve presente, pero en realidad no estuvieron presentes. Y a mí no me importa si ustedes me ponen acá el legajo, o pues a mí lo que me importa es que estén escuchando la clase. Esa es la finalidad, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ponen al principio, después se van, cuando yo desconecto y termino la clase, se desconectan y listo, no estuve en clase, pero cumplí con la reglamentación de que realmente estoy. Y esto es una cuestión de una cuestión de ustedes, ¿no? Es una cuestión de que no tiene sentido que pongan un presente donde ni siquiera estuvieron presentes. No sé si ustedes están entendiendo lo que les estoy queriendo decir. A mí, sinceramente, yo no soy de tomar asistencia, porque creo que la responsabilidad de la clase no depende de mí, o sea, que depende de que yo les dé la clase, sino que depende de que ustedes tomen la clase. Y si ustedes, por ejemplo, si estuviéramos en presencial y no fueran a clase, bueno, el BD les tomará, les pondrá el ausente, pero en realidad yo no les tomo lista, porque la universidad y la carrera y la profesión ya corre por cuenta de ustedes, no corre por cuenta de la universidad como si fuera un secundario que les tengo que hacer el seguimiento del alumno, porque si no, los padres vienen y preguntan. No, acá los padres ya no están más, ya no son responsables de nada, la responsabilidad de la carrera es de ustedes, es de ustedes. Entonces, creo que tienen que tomar conciencia de eso, ¿no? De que si quieren estar en clase, van a estar en clase. Si no quieren estar en clase, y bueno, ya yo no los puedo obligar.
yo no lo puedo obligar, ¿sí? Por eso que la idea es tomarles el presente, decirle, bueno, ahora pongan el legajo y el nombre, pero cuando yo lo digo, para saber si estuvieron atentos, ¿sí? Bueno, porque es una de las imposiciones de la cátedra, pero eso no implica que ustedes hayan estado escuchando la clase. Lamentablemente es así, no, para mí no tiene mucho sentido. Bueno, decíamos entonces que podíamos sacar el módulo de flexión o la resistencia a la flexión. Habíamos quedado con el tema de que el alumno no había entendido bien qué era la deflexión. Bueno, decíamos entonces que cuando producíamos esta flexión, lo que se producía era esta deformación. No sé si el alumno está para que me conteste si ve lo que Sí, le profe, estoy estoy. marcando. Bien, se producía esta deformación. Y esa deformación uno podía verla de acuerdo a desde el eje neutro, ¿sí? Uno lo puede calcular que está desde el eje neutro hasta lo que se deformó la pieza, ¿sí? Esa es la flecha o deflexión que vos vas a encontrar. ¿Te acordás cuando veíamos tracción que decíamos que cuando se iba alargando la pieza podíamos calcular la deformación que se iba produciendo a medida que se iba alargando? Bueno, lo mismo pasa con la deflexión, ¿sí? O sea, cuando vas aplicando la carga, vas a ver que esto se va a ir deformando cada vez más hasta llegar a la rotura. Esa deformación la vas a medir desde el eje neutro hasta el borde de lo que se va deformando, porque acá se va a ir deformando, ¿sí? Hasta llegar a la rotura del material, si es un material que se rompe, ¿sí? Profe, ¿Sí? Escucho. el anterior el eje neutro no tomaba la forma de la flexión. Acá. Más atrás. Sí, Claro, a mí me pasó lo mismo, profe. Por eso no había claro, entendido, pero... lo que pasa es que el eje neutro, por más, o sea, evidentemente va a tomar esta forma, pero vos acá, que es donde estás midiendo la deflexión, el eje neutro va a estar siempre en el centro de la pieza. Y esto es lo que se va a ir estirando, ¿está claro? Y eso es lo que vos vas a medir como deflexión, ¿está claro? Sí, profe. ¿Sí? Acuérdense. Profe, pero si tomamos la distancia desde el eje neutro que está ahí en la figura de abajo hasta el borde de abajo, ¿va a ser la misma siempre? No. Lo que vos vas a tener acá, esto se va a ir deformando, ¿sí? Y esta deformación es la que te va a ir causando esta flecha, ¿sí? ¿Está? Hasta que llegue a la rotura del material. Acordate de que el eje neutro es un eje imaginario, no es que está marcado en la pieza, ¿sí? Es un eje para que vos digas, ese eje, vos decís, bueno, por encima está comprimido, por debajo está traccionado, pero en realidad no existe como eje. Por eso que yo siempre les aclaro, es un eje imaginario, es lo que se va a ir deformando la pieza, ¿sí? Hasta que llegue a la rotura del material. Esa va a ser la flecha, ¿está? Que si vos lo medís, si lo ves acá, ¿sí? Fíjate, es un eje, acá te lo marca como que ese eje quedó en su lugar y lo que pasó fue que lo que se deformó fue lo que fue produciéndose la carga de la flecha, ¿sí? Sí, con eso lo entiendo con este dibujo. Como que deja el eje, digamos, antes de la carga.
Claro, lo que pasa es que acá lo que te dice, bueno, ¿qué es la deflexión? Y si vos tomás como que el eje neutro, bueno, acá no está marcado, pero si vos tomás como que si el eje neutro estaba acá cuando la pieza no estaba deformada, lo que se deformó es todo esto que bajó la pieza. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Porque vos cuando veas acá, ya después vamos a ver si lo podemos ver en el ensayo, vas a ver que en realidad lo que se rompe es toda la pieza. Por lo tanto, vos decís, bueno, por acá pasa un eje, que cuando vos tomás ese eje con lo que se deformó, esa es la flecha que vos sacás. ¿Sí? Bien. No sé si te quedó claro. Sí, sí, profe. Bárbaro. Por último, entonces, si nosotros tuviéramos que graficar, un ensayo de flexión, lo que veríamos, y por supuesto si lo graficamos como en el caso del ensayo de tracción, decíamos que graficábamos tensión versus deformación. Lo que hacemos ahora es graficar esfuerzo o tensión, deflexión por supuesto, versus deflexión, es decir, cuánto se va deformando la pieza, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo que tienen acá es en este ensayo de flexión, fíjense que tienen un módulo de elasticidad alto, muy alto, ¿sí? Y fíjense también que tienen muy poca deformación plástica, tienen deformación elástica y muy poca deformación plástica, ¿sí? También fíjense que la tensión de rotura en el ensayo de flexión es igual a la tensión máxima. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ensayo de tracción? Decíamos que la tensión de tracción era máxima y después se seguía estirando el material hasta la rotura. En el caso del ensayo de flexión, la tensión máxima de flexión es igual a la tensión de fractura. ¿Lo ven? Bueno, y por supuesto lo que vamos a tener acá es la deflexión, es decir, esa flecha que se va formando a medida que vamos ensayando. Sí, señor Russo. Lo escucho, señor. Señor Russo. No, no se la escucha. Ahí acaba de preguntar por el chat. Hola, hola, ¿ahí se me escucha? Ahí se le escucha, sí. Ahí va, profe, no entiendo muy bien qué nos quieren mostrar de esa, porque viene como subiendo muy abruptamente y más o menos de 23.000 a 28.000 como que ya no sube tanto, o sea, y llegamos al punto de fractura. ¿Qué vendría a pasar como más o menos al 22.000 que ya no crece tanto? Lo que vos tenés acá es una curva donde tenés un alto módulo de elasticidad, es decir, que es una pieza bastante resistente, pero fíjate que en el ensayo de flexión, porque estamos hablando que se le hacía ensayo de flexión generalmente a los materiales que son frágiles, porque no se le puede hacer ensayo de tracción, ¿sí? Fíjate que vos vas a tener que en este ensayo, en este material, vas a tener una curva donde, ¿te acordás que la curva que te producía el ensayo de tracción te llegaba a una tracción máxima, ¿sí? Donde en esa tracción máxima se producía la estricción y luego seguía la curva hasta llegar a la rotura. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Bien, en este caso, fíjate que lo que tenés acá y lo que se da en el ensayo de flexión para materiales frágiles es que vas a tener
un campo elástico, ¿sí? Vas a tener muy poco campo plástico, en algunos casos prácticamente ningún campo plástico, ¿sí? Porque es una de las características de los materiales frágiles que no tienen prácticamente plasticidad, ¿sí? Ductilidad, porque acordate que nosotros cuando medíamos la deformación en la tracción, ese dato era para saber qué tan dúctil era el material. Bueno, esto no sucede en los materiales frágiles, ¿sí? Por lo tanto vas a tener muy poco campo plástico y te coincide que la carga máxima, ¿sí? Es la misma que la carga de rotura. Lo que no sucedía en el ensayo de tracción, donde la carga máxima era una, ¿sí? Y luego venía una carga de rotura, que era inferior a la carga máxima, ¿sí? Esto lo que te está diciendo justamente es eso, que vos tenés un campo elástico, luego del campo elástico tenés un campo plástico, que es muy poco, y luego viene la rotura del material, donde la rotura coincide con la carga máxima. ¿Esa es tu duda? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. Bueno. Vamos a hacer entonces, si no queda ninguna duda, vamos a hacer ejercicios, que no son muchos, y son ejercicios fáciles de hacer de este tipo de ensayo, ¿sí? Si ustedes se fijan en el apunte de Educo, en la página más o menos, la página 20, dice, en el ejercicio 73 es uno de los ensayos de flexión. O si no, en el apunte de Bazán, en el ejercicio, ya les digo, esperen que no lo veo bien, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, de Bazán. Está en la página 29, yo lo tengo en la página 29, y el ejercicio es el ejercicio 1, ¿sí? En el apunte de Bazán. Y si no, en el de Educo, que es aproximadamente en el ejercicio, en la página 20, el ejercicio 73, ¿sí? Bueno. ¿Qué dice el ejercicio 73? Dice, una barra de alúmina de 9 pulgadas de largo, 0,5 pulgadas de ancho y 0,25 de espesor se ensaya en flexión 3 puntos. Cuando estamos hablando de flexión de 3 puntos, es porque se consideran los dos apoyos y la carga. A eso se considera de 3 puntos. Si nosotros tuviéramos dos cargas aplicadas en esta viga, se llamaría de 4 puntos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de 3 puntos, es porque son los dos apoyos y la carga. ¿Está? Bueno, con una distancia entre apoyos de 6 pulgadas, y da los resultados. Bueno, vamos a poner entonces acá las fórmulas, así dejo de compartir y ustedes pueden ver mejor la pantalla. Decimos que tenemos la fuerza está en libras,
y tenemos la deflexión o flecha, que está, guarda con esto, en pulgadas por 10 a la menos 4. Bueno, tenemos que la fuerza son 14,5 libras, 28,9, 43,4, 57,9 y 87. La deflexión que se ha ido produciendo es de 25, 50, 75, 100 y 149. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo el módulo de elasticidad en flexión, ¿sí? El módulo, que lo vamos a poner acá abajo, que si lo quieren poner acá, el módulo de flexión, que el módulo de flexión es igual a L al cubo por F dividido 4W por H al cubo por la deflexión. Y la resistencia a la flexión es igual a 3 veces la fuerza por la distancia, la separación entre los apoyos, dividido 2 veces el ancho por el espesor al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, si yo recuerdo cuando decía que el módulo de elasticidad era igual a la tensión sobre la deformación longitudinal, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo que estamos diciendo es que el módulo de flexión también está dividido, pero en este caso, por la flecha o la deflexión, ¿sí? Eso es para asociarlo con el módulo de elasticidad que habíamos calculado antes, ¿sí? Bueno, decimos entonces que si tenemos una viga, L era la separación entre los apoyos. ¿Cuánto era la separación de los apoyos? 6 pulgadas, porque no era la distancia de la viga, sino la separación entre los apoyos. Después decimos que otro dato que necesitamos es W, que W es el ancho de la viga, en este caso es 0,5 pulgadas. Y otro dato es el espesor, que es H, ¿sí? Y H es igual a 0,25 pulgadas. Teniendo todos estos datos, podemos perfectamente, y teniendo las fórmulas, calcular la tensión a la flexión y podemos calcular el módulo de flexión. Bueno, ustedes vayan calculando entonces cómo le dan, porque yo no los tengo, cómo le dan esos resultados. Profe, esta tablita que puso usted al principio con los datos, ¿se la dio el problema? Es en la que está en el ejercicio 73. Ah, Esto lo vamos a arrimar más, a ver si lo ven mejor.
Ahí ven bien el pizarrón. Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Bien. Bueno, ustedes me van a ir diciendo entonces los resultados. La resistencia me dio 4176. 4100. 76. Bien, la próxima. Acuérdense que esto está en PSI, ¿sí? Porque está en libras sobre pulgadas cuadradas. La próxima. Me dio 4008,96. No sé si estará bien. Bueno, lo vamos a poner 4000. Ah, no, pero yo puse el módulo. Calculé el módulo primero de la primera fuerza. A ver, ¿algún otro que calcule? Profe, Sí, el módulo de la primera a mí me dio 4008,9. 4000. 8,9. Perdón. 4008,9. Pero ¿ustedes se fijaron que acá está multiplicado por 10 a la menos 4? Ah, no. Ojo con eso, ojo, siempre miren los datos que les dan, ¿sí? La resistencia a la flexión del segundo, para una fuerza de 28,9, ¿cuánto les dio? 8323,2. Bien. Para una fuerza de 43,4. 8300, profe. ¿Entendés ahí? Sí. Perdón, ahí está. Para una fuerza de 43,4. $12.499,2. Bien. Verifiquen los otros compañeros si le está dando esos valores. Para una fuerza de 57,9. 16.675. 700. No, 16.675. Bien. Para una fuerza de 87. 25.056. Bien. El módulo de flexión Profe, para una disculpe. fuerza. ¿Cómo? Profe, disculpe, en la que sea un 12.000, dice 999 o 499. Yo tengo 499, no sé, pues yo no tengo era esos porque no valores. veía bien. Claro, pero porque no veía bien y no me queda claro. Sí, es un 499. Bien, el módulo de flexión, ¿cuánto les da? A mí el primero me dio 4.285. No te puede dar eso. A mí Acordate que tenés que multiplicar. Profe. Acuérdense que es 25 por 10 a la menos 4. 50 por 10 a la menos 4, que es lo que tenemos ahí. Profe, a mí me dio grande. A ver, ¿cuánto te dio?
40 millones. Sí, a mí también 40 millones. 89.600. Está bien, está bien. Entonces, en el primero, ¿cuánto te da? 40 por 10 a la 6. ¿Sí? Sí, profe, a mí también me dio eso. Bárbaro. El segundo, ¿cuánto les da? $39.951.360. Bien. El tercero, ¿cuánto les da? $39.997.440, profe. Bárbaro. El cuarto, ¿cuánto les da? $40.020.480. ¿Y el quinto? 40.358.658. Bueno. Fíjense que prácticamente les ha estado dando el módulo de flexión, les ha estado dando 40 millones, ¿sí? 40 millones y algo, ¿lo ven? Si ustedes tuvieran que graficar, esto que hemos hecho, es más, lo pueden hacer, ¿sí? Van a poner entonces acá lo que es tensión de flexión, acá van a poner lo que es la deflexión, y si ustedes grafican, van a ver que lo que van a encontrar es que les va a dar prácticamente un gráfico como ese, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el módulo de flexión prácticamente es el mismo. ¿Lo ven? Profe, el módulo de 57,9, el penúltimo, ¿cuál es? 40, algo. Yo puse 40,0 porque es prácticamente, pero bueno, díganme ustedes cuánto les había dado. ¿40? Ay, que no se veía bien, por eso le pregunto. 40 millones. ¿40 millones? No te escuché bien. ¿40 millones cuánto te daba? 480. ¿Cómo? 40.020.480. Claro, es 40,0 prácticamente por 10 a la 6. Bueno, lo importante es que quiero que vean, o sea, el ejercicio es muy simple, sacaron el módulo de flexión, sacaron la resistencia a la flexión, pero fíjense que cuando sacan el módulo de flexión, prácticamente en cada uno de los puntos le da 40 millones, 39,9, 39,9, 40,02, ¿sí? Que es muy poco lo que es la diferencia. En este caso 40,3. Es muy poca la diferencia que tienen. Por lo tanto, si ustedes grafican esos resultados, van a encontrar que van a tener un módulo de flexión más o menos de esa forma. ¿Lo ven?
Bien, le vamos a sacar una foto y vamos a hacer el ejercicio. No vamos a hacer el ejercicio 74, porque si ustedes se fijan, en el ejercicio 74 dice, se realiza un ensayo de flexión en 3 puntos, es decir, como lo habíamos visto, 2 apoyos y una fuerza, que tiene 8 pulgadas de largo, 0,5 de ancho, 0,25 de espesor. El bloque mencionado se apoya sobre los soportes separados 4 pulgadas, o sea que L es 4 pulgadas, y cuando se aplica una fuerza de 400 libras, se produce la rotura de la misma. La flecha leída en el momento de la falla es de 0,037 pulgadas. ¿Qué pide determinar? La resistencia a la flexión y el módulo de flexión. Por lo tanto, es lo mismo que este ejercicio, saca la resistencia a la flexión y el módulo de flexión. ¿Sí? Eso lo pueden hacer por su cuenta. Yo les puedo poner cuánto vale cada uno después cuando termine, cuánto me dio a mí cada uno de los resultados, pero eso es un ejercicio que no tiene ningún problema. ¿Está? Vamos al ejercicio 75, que el ejercicio 75 dice un polímero termoestable reforzado con fibras de vidrio debe flexionar 0,5 milímetros cuando la fuerza que se aplica es de 500 newton. Sus dimensiones son 10 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 0,5 centímetros de espesor. El módulo de flexión es de 7,2 gigapascales. ¿Qué pide determinar? ¿Cuál deberá ser la separación de los soportes? Es decir, lo que desconozco es L. Y el punto B, suponiendo que no hay deformación plástica, la resistencia a la flexión es de 85 megapascales. La pregunta es, ¿se producirá con la fuerza que estamos aplicando de 500 newton? ¿Se producirá la fractura del polímero? Bueno, volvemos a aplicar esas fórmulas. Vamos a necesitar esas fórmulas. Los datos que tenemos son, este es el ejercicio 75. Los datos que tenemos es, la deflexión dice que tiene que ser 0,5 milímetros. La fuerza aplicada son 500 newtons. El largo son 10 centímetros, el ancho 2 centímetros, el espesor 0,5 centímetros. El módulo de flexión es igual a 7,2 gigapascales. Bueno, aplico las mismas fórmulas, no hay nada nuevo. Lo único es que no tengo la resistencia a la tensión, pero sí tengo el módulo de flexión. Entonces, si tengo el módulo de flexión, tengo la deflexión, el ancho, el espesor, la fuerza, calculo la separación de los apoyos, ¿sí?
Pero acá tengo que tener cuidado porque estamos trabajando con gigapascales. Y decimos que 1 gigapascal son 1000 megapascales. Y 1 megapascal es igual a newton sobre milímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que trabajar con megapascales, tengo que llevar todo lo que tengo en centímetros a milímetros para poder hacer newton sobre milímetros cuadrados y llevarlo a megapascales. Entonces, 7,2 gigapascales son 7.200 megapascales. ¿Está bien? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Llevar los 10 centímetros de largo, ¿los llevo a milímetros? No me hace falta porque en realidad no los utilizo. Lo que sí me interesa es llevar el ancho, que son 2 centímetros, por lo tanto son 20 milímetros. Y el espesor, que son 0,5 centímetros, son 5 milímetros. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, despejo de esta fórmula, entonces, la separación, y digo que el módulo de flexión por 4WH sobre F es igual a la raíz cúbica de L. ¿Está? Bien. No lo quiero hacer tan... Bueno, reemplazo entonces L y digo que es la raíz cúbica de... El módulo de flexión habíamos dicho que era 7.200 newton sobre milímetros cuadrados por 4 por W, que eran 20 milímetros, por H, que son 5 milímetros, elevado al cubo, y no me alcanza el pizarrón. No les voy a poner las unidades porque no me alcanza el pizarrón, pero bueno, ustedes póngansela. Entonces son módulo de flexión por 4 por 20 por 5 milímetros por la deflexión, que es 0,5. Y todo eso dividido la fuerza, que son 500 newton. ¿Cuánto les da L? 41,60. 41,60, por supuesto, milímetros. ¿Está? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Entonces, esto A ya lo resolvimos. ¿Qué es lo que nos pide? B. Nos dice, suponiendo que hay una deformación plástica y la resistencia a la flexión es de 85, dice que la resistencia a la flexión es de 85
megapascales. Lo que me pregunta es si con esta carga que yo tengo acá se va a producir la rotura. Entonces, ya teniendo la separación, digo que la resistencia a la flexión es igual a 3 veces la carga por la distancia dividido el ancho por el espesor al cuadrado, y esto es igual a 3 veces la carga, que son 500 newton. La separación L es de 41,6 milímetros. No le vamos a poner unidades, así me alcanza el pizarrón. Dividido 2 veces el ancho, que decíamos que era 20 milímetros, por el alto o el espesor, que decíamos que era 5 milímetros, y esto al cuadrado. ¿Cuánto les da la flexión? $62,4. Bueno, la flexión 62,4, por supuesto que eso te da en megapascales, ¿sí? 62,4 megapascales es menor que 85 megapascales que me daba, que es la carga de rotura. Quiere decir que con esa carga de 500 newtons, esa viga no va a llegar a la rotura. ¿Está? ¿Lo ven? Profe, a mí no me da 41,6. ¿Cuánto te da? Me da 14,22. ¿Y qué valores pusiste acá? ¿Qué pusiste el módulo de flexión? Puse los mismos valores que el 7200. 7200 por 4 por 20. Sí, por 5 y por 0,5. El 5 ese Profe, tiene... dice lo porque el mismo, pero el 5 5 está está cuadrado al al cubo. Claro, porque el 5 está al cubo. Ah, bien, gracias. Acá H está al cubo. Yo me olvidé de ponerla, pero H está al cubo. ¿Está? Por eso que no te da. Gracias, Profe, profe. da 41,6. Sí, ¿Puedo sí, volver a sí, sí. repetir, lo último que hizo? ¿Cómo? ¿Puedo volver a repetir lo último que hizo sobre los resultados que tiene de 85 megapascales con 62? ¿Qué relación tiene? Para 500 newtons, la tensión de flexión te da 62,4. Sí. Bien. Y vos tenías que compararlo con ¿cuánto? ¿Cuánto era la flexión que decía que se producía la ruptura? ¿No son los 85? ¿Cómo? Los 85 megapascales. Los 85 megapascales. Por lo tanto, si vos comparás los 85 megapascales con los 62,4 que te dan, evidentemente el 62,4 es menor que 85, por lo tanto, no se producirá rotura. ¿Está claro? Sí, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno, hacemos el último ejercicio. Vuelvo a repetirlo, el 74 es muy fácil.
Por lo tanto, ustedes lo pueden hacer por su cuenta. ¿Qué dice el ejercicio 76? Dice, el módulo en flexión de la alúmina es de 45 por 10 a la 6 PSI. Su resistencia a la flexión es de 46 KSI. Dice que una barra de dicho material de 10 pulgadas, no son 10 centímetros, son 10 pulgadas de largo, 1 pulgada de ancho y 0,3 pulgadas de espesor, se ensaya a la flexión en 3 puntos con soportes separados a 7 pulgadas. Determine la deflexión al momento de la fractura, suponiendo que no existe componente plástica en la deformación. Bueno, fíjense que vamos a poner cuáles son los datos. Los datos son, este es el ejercicio 76. Los datos son el módulo de flexión, que es 45 por 10 a la 6 PSI, la resistencia a la flexión, que es 46 KSI, que un KSI son 1000 PSI, por lo tanto son 46.000 PSI. La longitud, el largo de la probeta es de 10 pulgadas. El ancho es de 0,3 pulgadas. Y el espeso, no, el ancho es de 1 pulgada, perdón. El ancho es de 1 pulgada y el espesor es de 0,3 pulgadas. La separación de los soportes es de 7 pulgadas. Lo que está pidiendo el ejercicio es la deflexión, que lo vamos a poner acá. ¿Cuánto vale la deflexión? Pero otro dato que no tenemos es la fuerza. Por lo tanto, vamos a necesitar utilizar esta fórmula para sacar la fuerza, y una vez que tenemos la fuerza, con esta fórmula del módulo de flexión, sacamos la deflexión. ¿Está? Entonces, de la resistencia a la flexión que la tenemos que calcular la fuerza. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a el módulo de flexión por 4 por el ancho. No. La fuerza, la vamos a sacar de esta fórmula porque la deflexión no la tenemos, va a ser igual a la resistencia a la flexión por 2 veces el ancho por el espesor dividido 3 por L. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la tensión son 46.000 PSI por 2 por 1 pulgada, que es el ancho, por 0,3 pulgadas, que es el espesor, dividido 3 veces
la longitud. ¿Cuánto les da la fuerza? 394,28. 394. 28 o 3. 28, y estos son libras. Bien, ya encontré la fuerza. Con la fuerza calculo en esta fórmula la deflexión. Por lo tanto, la deflexión va a ser igual a la longitud al cubo por la fuerza dividido 4 por el ancho por el espesor al cuadrado por el módulo de flexión. La deflexión entonces va a ser igual a, la separación eran 7 pulgadas, esto es al cubo, la fuerza nos había dado 394,3, le vamos a poner para simplificar, dividido 4 por el ancho que era 1 pulgada, por el espesor que es 0,3 al cubo, por el módulo de flexión que habíamos dicho que era 45 por 10 a la 6. ¿Cuánto le da la deflexión? 0,027, profe. Y estos son pulgadas. 0,027 pulgadas. ¿Les da eso? Sí, profe, a mí también me dio eso. Bueno, Sí, profe. entonces, sí, te escucho. No, sí, que también me da. ¿Le da eso? Bueno, fíjense que la única la complejidad del ejercicio es que tengo que ver qué fórmula voy a utilizar según los datos que tengo para poder utilizar la otra fórmula, ¿sí? Y poder sacar lo que me está pidiendo, que es, en este caso, la deflexión. No hay ninguna dificultad en el ejercicio. ¿Sí? Bueno, por último, ¿sí? Vuelvo a repetir, en el ejercicio 74, no se los voy a hacer, porque eso lo pueden hacer perfectamente ustedes, pero le voy a poner los resultados, es decir, ¿qué es lo que les pide el ejercicio? El ejercicio 74, ¿qué es lo que le da? Les da el ancho de 0,5 pulgadas, el espesor de 0,25 pulgadas, la separación que es de 4 pulgadas, la fuerza que es de 400 libras y la flecha o deflexión que es de 0,037 pulgadas. ¿Qué es lo que le pide? En A le pide la resistencia a la flexión y en B le pide el módulo de flexión. ¿Sí? Bueno, yo le voy a poner acá los resultados para que ustedes los verifiquen. En uno será 76.800 y acá está en PSI. Y el módulo de flexión es
22,14 por 10 a la 6 PSI. ¿Sí? Ese ejercicio ustedes lo pueden resolver por su cuenta porque es muy fácil y corroborar los resultados que les da con lo que yo les estoy poniendo acá. ¿Está claro? Bueno, ahora sí pueden anotarse todos. ¿Sí? Se anotan todos. Así hago una carta. ¿Cómo? Legajo, nombre y apellido. Legajo, nombre y apellido, sí. Gracias. Profe, ¿puede decirme, por favor, en qué número del el apunte de Bazán es el que acaba de poner los resultados? Bueno, te digo, en el apunte de Bazán, los ejercicios Es el 3. son el 1, el que hicimos, el primero que hicimos, el 2 es este, ¿sí? El 3 es el que hicimos, el otro que hicimos, y el 4 es el último que hicimos, ¿sí? Entonces en Bazán son los ejercicios 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Me dice el resultado de la B? El resultado del B sí, es 14 por 10 a la 6 PSI. Gracias. Yo de todas formas ahora se los mando por foto, por WhatsApp. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Cuándo más o menos tiene pensado tomar el parcial? Ya están las fechas de parcial, se las dimos el primer día de clase. Ah, o sea, se va a cumplir esa fecha, digamos. Sí, hasta ahora se va a cumplir esa fecha, sí, sí. Perfecto. No, bueno, eso. Está bien, gracias. Consulta, profe. ¿Es a la tarde o a la mañana el parcial? A la tarde. Bien, gracias. Profe, una pregunta. ¿Las fórmulas que estuvimos usando son para probetas rectangulares o para circulares? Rectangulares, para probetas rectangulares. No vamos a verlas. ¿Cómo? Para circulares vamos a ver y hay otra fórmula después o no las vamos a ver. Y las circulares es la que viste, la que te mostré. Ahora yo les voy a subir también el... Ah, las que estaban en el cuadrito reemplazamos por... Claro, el PowerPoint. Ahí si te quedas un ratito te las muestro. Espérate. Bueno. Lo que tenés acá. Claro, sí, no me había dado cuenta, perdóname. Gracias. Bueno, estaríamos entonces... Profe, ¿puede poner un segundo eso de vuelta? Los que ya se anotaron acá en WhatsApp, en chat, ya pueden retirar.